En un mundo herido por la indiferencia y la violencia, México decidió pronunciarse de manera firme y clara frente a una de las tragedias humanitarias más graves de nuestro tiempo. La presidenta Claudia Sheinbaum pronunció unas palabras que, aunque breves, viajaron con eco hasta las tierras devastadas de Oriente Medio. Si es necesario, por supuesto, México siempre va a estar abierto. Esa declaración no fue un gesto aislado, sino la continuación de una historia que atraviesa el siglo XX y XXI. La historia de un país que, pese a sus propias dificultades, ha sabido abrir las puertas a quienes la guerra, la persecución y el hambre han dejado sin hogar ni futuro. Hoy, el contexto es Gaza, una franja de tierra reducida a cenizas donde los niños, más que en ninguna otra parte, se han convertido en el blanco más cruel de un conflicto que parece no tener fin. Desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023, más de 39,000 pequeños han quedado huérfanos, lo que refleja la atrocidad causada a la población civil en esta región. No hablamos de cifras abstractas, sino de vidas fracturadas. Niños que jamás conocerán la seguridad de un abrazo materno, que han visto morir a sus padres frente a sus ojos, que crecieron entre sirenas, bombardeos y hambre. La infancia en Gaza es hoy un tiempo mutilado, una niñez arrebatada por la violencia, asesinatos y desnutrición. La guerra no se limita a las bombas. La hambruna se ha convertido en un arma invisible, más lenta pero igualmente devastadora. Según datos de la ONU y de diversas agencias humanitarias, más de 70,000 niños palestinos padecen desnutrición aguda y requieren atención médica urgente. Cada día, 112 menores son ingresados en hospitales en condiciones críticas, mientras los centros de salud colapsan por falta de combustible, medicamentos y personal. En lo que va del año, al menos 57 niños han muerto únicamente por hambre. Bebés recién nacidos han perecido congelados en improvisadas tiendas de campaña, sin alimento, sin cobijo, sin siquiera una manta. Otros se desvanecen en brazos exhaustos, mirando al vacío con ojos apagados, víctimas de una peste silenciosa que avanza sin freno. La Organización de las Naciones Unidas ha calificado esta situación como la peor crisis infantil de la historia reciente. Y sin embargo, la ayuda llega a cuentagotas. Muchos gobiernos guardan silencio, otros miran hacia otro lado, algunos incluso justifican lo injustificable. Pero México no. En medio de esa indiferencia global, la voz mexicana se alzó para ofrecer refugio, protección y vida a quienes más lo necesitan. La propuesta de recibir a niños huérfanos de Gaza nació en el Senado, impulsada como respuesta a la devastación humanitaria. Muy pronto el Ejecutivo la adoptó como un compromiso moral y político, un reflejo de los valores históricos que han marcado al país, desde que abrió sus puertas a los republicanos españoles, a los exiliados de dictaduras sudamericanas, a migrantes de África y Centroamérica, a perseguidos de distintas latitudes que encontraron en México no solo asilo, sino un hogar. El anuncio de la presidenta Sheinbaum resonó más allá de la diplomacia. Era un gesto, sí, pero también un mensaje de humanidad frente a un mundo endurecido. Se comenzó a planear la llegada de esos pequeños sobrevivientes, un avión humanitario aterrizando en suelo mexicano, descendiendo de él niños que cargan cicatrices invisibles y visibles, que han conocido más del dolor que de los juegos, más del miedo que de las canciones de cuna. Algunos tienen apenas 2 años y guardan en su memoria solo el estruendo de los misiles. Otros, adolescentes, caminan con la espalda encorvada por recuerdos que no deberían pertenecer a nadie tan joven. La imagen de su madre desplomándose bajo un bombardeo, el hambre que los obligó a mendigar pan en las calles destruidas, la certeza de que la infancia les fue robada para siempre. Pero esta vez, al bajar de ese avión, los espera algo distinto. Una bandera tricolor ondeando, una comitiva de brazos abiertos, corazones latiendo fuerte, personas que no temen acercarse ni mirarlos como enemigos, sino como hijos de la humanidad. Bienvenidos, les dirán. Esta tierra es suya también. El gobierno mexicano ya trabaja en albergues adaptados, en programas de acompañamiento psicológico, en planes de integración escolar y cultural. Se preparan protocolos para la documentación, la identificación y la protección de derechos. La intención no es solo darles un techo,
sino devolverles la vida, la posibilidad de reconstruir un futuro. La canciller Alicia Bárcena lo dijo con claridad. La protección de la infancia no conoce barreras ni fronteras. Los niños no son soldados, no son daños colaterales, no son objetivos militares, son víctimas. Y México, al abrir sus puertas, envía un mensaje que trasciende la política. La vida está por encima de la ideología. Frente al silencio de las potencias y la complicidad de algunos gobiernos, México actúa y al hacerlo, invita al mundo a hacer lo mismo. En el rostro de cada niño palestino que llegue a México se reflejará también la memoria del propio país. Los pequeños desplazados por la Revolución Mexicana, los que cruzan desiertos desde Centroamérica buscando refugio, los hijos de madres desaparecidas. México sabe del dolor, pero también sabe del amor, de la resistencia y de la esperanza. Por eso, cuando extiende la mano y dice bienvenido, lo dice con el alma entera. Lo que comienza como un gesto puede convertirse en un movimiento. Organizaciones civiles, universidades, iglesias y ciudadanos ya se han sumado para brindar apoyo. Familias mexicanas han ofrecido su disposición para acoger y adoptar. Comunidades indígenas, rurales y urbanas comienzan a tejer redes de solidaridad, porque esto no es solo un acto del gobierno, es un país entero pronunciándose: aquí la infancia se cuida, aquí la vida importa. La tragedia en Gaza no debe ser reducida a números. Más de 17.954 menores han sido asesinados en la ofensiva. Muchos enterrados sin nombre, otros aún bajo los escombros. 1 millón de niños requieren apoyo psicológico. Miles han quedado amputados o con traumas que los acompañarán para siempre. La niñez en Gaza ha sido convertida en objetivo, en rehén de la geopolítica, en víctima de un genocidio que el mundo observa con un silencio que también mata. Y frente a ese horror, la respuesta mexicana se vuelve un faro. Es cierto que no resolverá el conflicto, que no acabará con el hambre de inmediato ni detendrá los bombardeos, pero sí salvará vidas concretas. Niños con nombre, con mirada, con historia, niños que podrán jugar, aprender, sanar y quizás soñar de nuevo. La historia recordará que, en medio de la oscuridad, hubo un país que eligió la luz, que mientras la mayoría callaba, México habló, que mientras unos cerraban fronteras, México las abrió, que mientras el mundo enterraba a la infancia de Gaza bajo cifras, México decidió mirarlos como lo que son, seres humanos, porque al final, lo que está en juego no es solo el destino de esos huérfanos, está en juego nuestra propia humanidad. Y México, con su decisión, nos recuerda que todavía es posible rescatarla.